Bienvenidos a Mente y Medicina Sagrada. ¿Alguna vez has sentido que la terapia tradicional no es suficiente o que a la espiritualidad le falta un cable a tierra? En este podcast rompemos las barreras, analizamos tu mundo interno desde la psicología, ordenamos tu árbol genealógico con constelaciones y reconectamos con la naturaleza a través del chamanismo. Sin dogmas, con los pies en la tierra y el alma en el cielo. Mente y Medicina Sagrada, un mapa completo para tu evolución. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Mente y Medicina Sagrada. Mi nombre es Celeste. El mío Marcela. Y hoy vamos a hablar sobre los miedos. ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Qué tema, eh! Sí, cuando propusimos este tema, lo primero que pensé es que generalmente se le tiene miedo al miedo. Sí. Y comenzamos a pensar en que hay que siempre, como nunca pensamos que hay que atravesarlo, siempre es, bueno, esquivemos a las cosas que le tengamos miedo. Sí, como más de la limitación por ahí, ¿no? Exacto. Como algo que nos detiene y no podemos afrontarlo, digamos. Esto hoy por hoy está apareciendo mucho en consultas y lo estamos viendo mucho nosotras, que nos aparece mucha gente que les aparece toda esta cuestión de los miedos y que en realidad más que estar como viéndolo como una posibilidad de algo o de ver cómo lo resuelvo para poder afrontarlo, se quedan como ahí paradas. Entonces, hoy quisimos traer este tema para ver si alguna de las cosas que traemos los ayuda como a, no sé, a tener esta mirada de... Vamos a abordarlo desde tres ángulos, como siempre, desde la psicología, desde las constelaciones familiares y desde el chamanismo. Y vos me dijiste hoy también que vas a traer algo de neurociencia. Sí, lo quería traer un poco de esto porque siempre, a ver, la sensación de miedo es una amenaza que siempre, por lo general, nos protege de algo, ¿no? O sea, podemos a veces entenderlo como una cuestión de una alerta de supervivencia, claro, ¿no? Que nos ayuda a esto. Y lo quería traer con un poco esto, señalando así como a grandes rasgos un poco lo que habla la neurociencia sobre esto, que tiene que ver con nuestro sistema prefrontal, donde nosotros tenemos acá una cosita que se llama amígdala, que... Yo las tengo acá. No, estas son otras. Esta okay. Es la cerebral. Entonces, esta es la que nos tiene como en estado, muchas veces la han llamado como el guardaespaldas, ¿viste? Como aquel que nos pone en alerta de que estamos en alguna situación de peligro. Entonces, ustedes se darán cuenta que cuando también nosotros tenemos miedo, tenemos cuestiones físicas también que nos pasan, ¿no? Empezamos a transpirar, nos empieza a latir el corazón más fuerte, las manos también nos sudan. O sea, hay muchas situaciones que también nos pasan corporalmente cuando estamos en una situación de miedo. Y después nos preguntamos de dónde surgen las enfermedades. Es cuando el miedo quedó enquistado, según el chamanismo, en nuestro campo energético, ¿sí? Y en algún momento eso se va a transformar en una enfermedad si no lo sabemos procesar. Y volvemos a hablar sobre los procesos que ya venimos hablando desde el capítulo anterior, siempre pensando en procesos. Entonces, por eso por ahí, perdón acá, pero es la relación que nosotros nos quedamos con esta situación, con esta emoción, la que por ahí nos tenemos que ahí mirar, digamos, el tema preparar. Es cómo atravesar, tenemos que, desde diferentes miradas, tenemos que pensar que a veces este miedo que nos está resultando irracional, porque no tiene nada que ver con lo que nos está pasando hoy en esta actualidad, puede llegar a venir, al igual que vimos en el capítulo anterior, el sufrimiento de mucho más atrás. Entonces, este miedo irracional que tenemos a veces a una cucaracha, total. Que ya de miedo se transforma en una fobia, nos va limitando. Entonces, el miedo tiene... Bueno, dicen que las dos emociones más grandes que existen es el amor y el miedo. Totalmente. ¿No? Y el miedo nos va limitando y lo que tenemos que hacer es comenzar a observarlos y ver, bueno, este miedo que tengo me limita porque me está cuidando, ¿de qué me está protegiendo? O me limita y no me permite avanzar. Claro, no solo eso también, ¿no? Sino que por ahí cuando vos estabas hablando de esto, de este ejemplo, se me ocurría... El caso que, bueno, yo veo bastante en consulta a veces es el caso de las madres miedosas que limitan a sus hijos de cosas. No te vayas a subir a la mesa que te vas a caer. O
seguramente el niño se va a caer. Yo soy jujeña y me trepaba a los árboles. Bueno, Y entonces acá digo, estoy. claro, pero por eso digo, pero vos imaginate con una madre Sobreprotectora. sobreprotectora, que tenga miedo de todas estas cuestiones. ¿Puedo contar una historia? Sí, por supuesto. Cuando yo daba terapias de regresión, Ok. vino una vez una mamá a consulta y la consulta era que tenía una nena que iba a comenzar ya el jardín Sí. y que desde su día de nacimiento nunca la había dejado sola, ni con la madre, ni con los suegros, ni con nada. Ella O sea, estaba la llevaba a todos lados y estaba a todos siempre con lados. ella. Y ella Ok. me contaba que iba hasta el baño con la nena y que se bañaba con la cuna al lado y con él, porque le venía este miedo irracional a que la iba a perder. Bueno, hicimos la terapia de regresión y cuando lo primero que ella ve era que estaba como en un campo, era un grupo de mujeres vestidas de una manera, no sé si andrajosa, pero como muy humilde, en una era muy antigua, sí. Y ve unos hombres que vienen arrastrando una niña. Entonces, en esa regresión, cuando le pregunto, dice, yo no hice nada y no sentí ninguna emoción. Y ninguno de los que estábamos ahí hicimos nada para salvar a esa niña que murió ahorcada. Wow. Cuando terminó esa regresión se dio cuenta que su miedo era de una vida pasada y que era irracional ahora. Y después me escribió a la madre, que era en realidad de esa mujer que había venido a verme, que era la que siempre me consultaba, diciéndome que estaba feliz porque por primera vez había pasado el fin de semana con su nieta a solas sin su hija. Bueno, ven, esta es una mirada muy linda porque a través de una terapia pudo ver ese miedo que no era de ella, que lo traía de atrás y en esto la liberó. Exacto. Porque muchas veces decimos, hay una frase que me gusta mucho que dice que el miedo no es un precipicio, sino muchas veces es una puerta. Exacto. ¿No? Como que es algo que por ahí nos ayuda a ir para adelante, nos hace como, por ejemplo, acá, en este caso es, bueno, fui a una terapia, me ayudó a esto, y hoy mi hija puede vivir en paz, con no tener a la madre todo el tiempo ilimitada. Sobreprotectora. Totalmente, o sea. Y el tema es que cuando buenísima. vos sobreprotegés tanto a una persona, sea una pareja, sea un hijo, no solamente no le estás permitiendo que tome herramientas que le van a servir para la vida, lo estás debilitando de alguna manera, le estás quitando su propio poder. Totalmente. Lo estás haciendo dependiente y que por ahí estas relaciones con vos ahora, madre-hijo, pero por ahí después esto se transforma en una relación así hace lo mismo con un trabajo, lo hace lo mismo con una pareja, con los amigos, o sea, lo va trasladando y traspolando a otros espacios. Exacto. Está buenísimo esto que detectás en alguna terapia así y que lo puedes llevar a otros espacios y la... El tema es que yo entiendo que estamos viviendo tiempos turbulentos en donde, por supuesto, en mi caso, que yo soy de Jujuy, yo salía a jugar a la calle, o sea, me trepaba a los árboles y estaba todo bien, y entiendo que en nuestro caso, que estamos en Buenos Aires, en Capital Federal, Argentina, es más difícil no tener miedo, ¿no? De esta sobreprotección que le hacemos a los hijos. Pero a veces es necesario dejarlos solos. Totalmente. ¿Y por qué estoy hablando únicamente de los hijos? Hablando de los miedos de los adultos también. Total, porque a ver, estas cuestiones muchas veces nos quedaron instaladas ahí en esa parte, ¿no? Como que... Y después tenemos miedo al cambio. Y todo, ¿no? A ver, empecé a notar qué cosas podía uno tenerle miedo. Y la verdad que es inagotable al fracaso, a la soledad, a la escasez, al amor, porque hay cosas que también cada uno dice, che, al merecimiento, al tener dinero, o sea, hay miles de opciones, parece horrible, pero digo, cada uno puede tener un miedo propio y que pueda limitarnos en su vida. Entonces la idea de hoy era un poco esto, era por ahí que le dieran esta chance, digamos, primero detectar, ¿no? Si ustedes se sienten en alguna cuestión que le tienen un poco más de miedo a otro, porque a veces también nosotros como humanos compensamos esos espacios. Mira, desde el punto de vista de las constelaciones familiares, recién te escuché que dijiste miedo al merecimiento, miedo al abandono, ¿no?
Desde el punto de vista de las constelaciones familiares, podemos ver que a veces este miedo irracional al merecimiento es porque tal vez nosotros estamos obteniendo a través de, por ejemplo, un ejemplo doy, de nuestro trabajo, un muy buen sueldo, una muy buena retribución por el trabajo que yo hice, y nuestro inconsciente dice, no podés ganar más que tus padres. Claro. Cuando tuviste unos padres muy humildes, bueno, a veces te tira para atrás y te hace cometer errores ese miedo inconsciente. Hay un montón de otros miedos que nos van trayendo, como el miedo al abandono, cuando a veces es racional y a veces es irracional. Cuando es racional, por supuesto, cuando pero que en realidad que en ese miedo que es irracional, la persona lo vive como real. Claro. Digamos, por ejemplo, el racional es, obviamente, que si vos fuiste abandonado por uno de tus padres, vas a tener ese temor a que te vuelvan a abandonar. Entonces, vos dejas primero, por las dudas, para no volver a sufrir. Claro, yo antes de sufrir me voy. Claro. Pero por otro lado, hay miedos irracionales como, por ejemplo, y que se instala en nuestro inconsciente sin entenderlo completamente. Por ejemplo, yo estoy durmiendo, soy pequeña y mi mamá me está haciendo el desayuno y se da cuenta que no tiene las medialunas que a mí me gustan. Bueno, se va a la panadería de la esquina y cuando ella llega a la esquina yo me despierto. Mamá, me encuentro sola y siendo esta sensación de angustia y de abandono porque estoy sola. Por supuesto que es irracional, porque mamá me fue a buscar facturas. Como puede pasar que cuando yo era muy chica, no sé, papá se enfermó y estuvo 3 días internado en un hospital, pero a esa edad, corta edad, yo no puedo comprender que mi papá está enfermo y que no fue posible que esté conmigo porque estaba internado. Entonces, ese miedo se transforma en este miedo irracional que después vamos te pasa con trasladando. ¿no? Claro. Te pasa que cualquier persona cercana a vos se enferma o está internado y vos ya volvés a esa emoción que sentiste cuando tu papá estaba internado esos días. Claro, hay bien. Una situación que esto que te quedó en el inconsciente funciona como desencadenante para que vos sientas ese abandono. Totalmente. Por eso muchas veces en esto es importante siempre recalcar que a veces puede ser real o simbólico, digamos, imaginario. No nos olvidemos que nuestro inconsciente se maneja también desde este lado y a veces es lo que nosotros pensamos o nos imaginamos, digamos, pero es válido igual, Pero es súper válido, es importante. Yo no sé por qué, y a veces también el repreguntarme, yo no sé por qué le tengo miedo a esto. Entonces, digo, todas estas cuestiones de las que hoy estamos trayendo es para que también ustedes se lo replanteen, lo investiguen, detecten, y en función de eso ver, bueno, desde qué lugar podrían llegar a cambiar alguna situación. Sean eternos buscadores de respuestas. Totalmente, a mí me parece que es súper importante esto, porque si no, nos quedamos siempre como paralizados. Entonces digo, siempre hay algo más, siempre hay alguna técnica distinta, siempre hay alguna cuestión. Muchas veces en esto siempre nosotros también somos de tirar bastante esta cuestión de que lo hagan con alguien, digamos, ¿no? Con alguna amiga, con algún profesional y todo esto, porque también de a dos y de a muchos se sana, digamos. Y también creer que ustedes tienen la respuesta es muy válido, y confiar en que la respuesta está dentro de ustedes. Sin descartar las miradas de los otros, es sentarse y decir, bueno, yo le tengo miedo a esto. ¿Y qué es lo que me trae? ¿De dónde viene? ¿Cuándo fue la situación que recuerdo en mi pasado que me despertó esto por primera vez? ¿No? En comenzar a preguntarse qué es lo que siento que me pasó, y que si bien las situaciones son diferentes, la emoción se repite. Eso es súper importante detectar, porque muchas veces no nos estamos dando cuenta que actuamos como medio en automático, ¿no? Entonces uno no deja de hacer cosas y no sabe muy bien por qué, pero porque ya lo tiene instalado, que dice, no, ahí no voy porque, viste, yo a provincia no viajo porque sé que ahí, y por ahí nunca fuiste o nunca fuiste a ese lado. Entonces ya tiene que ver con otra cosa, digamos, que a veces tiene que ver con algo que nos dijeron, algo que vivimos, o algo que
pensamos que pueda llegar a ser así. Por eso digo que también esto es válido entre lo que a veces imaginamos o lo real, ¿no? Entonces me parece como que... Validar qué sentimos, cómo lo sentimos desde la persona que somos hoy y no de la que fuimos cuando éramos chicos. Porque esto de, bueno, el miedo al cuco, a la oscuridad. En mi caso en particular, esto del miedo a la oscuridad, que lo teníamos todos en mi época, era como bien el cuco malo. Bueno, hay una época que es la edad de los 8 o 9 años. ¿Sabés que a mí los niños tienen miedo? Me salvó la electricidad? Porque donde yo vivía se cortaba cada 2 por 3 la electricidad. Entonces a veces teníamos que salir de noche a tantear. Entonces también me acostumbré a dejar las cosas en un lugar porque yo iba así con la mano ciega, agarrar y yo sabía que estaba el lápiz ahí. Bueno, entonces, y resulta que en la oscuridad no hay nada y ahora yo me manejo mucho mejor en la oscuridad. Bueno, fantástico, porque si no, digamos, también hay cuestiones que son como lógicas, que vos ves todos los niños entre 8 y 9 años que empiezan a tener estos temores nocturnos y que van del baño a la pieza, van corriendo porque tienen miedo que alguien se les desaparezca. O duermen con la luz encendida. ¿No? Entonces, hay siempre todo esto. Entonces, por eso lo que veníamos a transmitirle un poco era que existen miedos, algunos que traemos, otros que son nuestros, pero también es qué relación tenemos con ellos, ¿no? Entonces, es poder cambiar ese vínculo, darle como una vueltita más. Por ahí cuando nos escuchen hablar, alguno se va a sentir como representado en alguna situación y por ahí no la registró como miedo, porque por ahí ya lo toma como establecido y no hace ese tipo de cosas, porque no se lo planteó o porque, no sé, ya era como tácito en su familia, que no se hiciera de algunas cuestiones. Para mí hay que observar. Observar ese miedo de todas las formas posibles, darle entidad y decir, bueno, ¿de qué manera yo puedo no rodearte, porque lo vas a encontrar más adelante, sino atravesarte, integrarlo y decir, ok, lo voy a hacer con miedo, pero lo voy a hacer. Con precaución, pero lo voy a hacer. Con cuidado, pero voy a seguir adelante. Y tener el coraje, la valentía de poder atravesar esa situación. A veces también está bueno también hacerlo en compañía, ¿no? Pedir ayuda a otros. Por eso digo que hoy por hoy se está hablando de todo esto mucho más abiertamente. Y esto ayuda a poder decirles, ¿sabes qué? Yo me cago de miedo con esto. Entonces, bueno, por ahí hay un otro que me dice, bueno, vamos a ir un día y vas a ver que no pasa nada. Y eso por ahí te ayuda a vos a poder resolver esa situación. Totalmente. Es como interesante. No sé si tenés alguna actividad, porque nosotros siempre, además de todas estas cosas, traemos actividades o algún tipo de alegoría, como trajimos la otra vez, o peli. Si se te ocurre algo como para que podamos hacer con el miedo. Ahora les comparto una. ¿Cómo te caen los collages? El collage. Me encanta. Bien. Ya que el miedo viene desde nuestra infancia muchas veces, te voy a invitar a que, bueno, va a ser complicado ahora conseguir revistas con todo el escroleo y todo por celular, pero todo es posible. Podés dibujar, podés encontrar imágenes. Folletos, ¿viste que nos dan tantos folletos en la calle? Sí, pero necesito imágenes. Entonces, vas a encontrar esas imágenes, inclusive de dibujos animados que vos les hayas tenido miedo, ese que te representa el monstruo. Claro, es verdad, inclusive puede ser, esto que quede entre nosotros, alguna imagen de algún político. Algo que te dé miedo. Entonces vas a comenzar a pegarlo en una hoja. Ok. Podés dibujarlo, podés poner los colores que quieras dentro de la gama de lo terrorífico. Rojo, sangre, negro, marrón, la tierra, porque te maté, te moriste por el negro y te enterré. ¿Ok? Bien. Y vas a comenzar a escribir todos los miedos que tengas. ¿Todos los miedos que esa situación te trajo sería? No, que tengas. Que vos tengas, que vos tengas. En relación a la vida. Y hagamos todo, claro. Pero no es tengo miedo a fracasar. ¿A fracasar en qué? Algo que sea puntual. Tengo miedo a fracasar. Como estamos claros en lo que escribimos. Exactamente. Claro. En el trabajo, en el amor. Tengo miedo a que me engañen. Tengo miedo a no tener miedo.
Sí. Tengo miedo a todo lo que vos quieras. Bien. Una vez que termines eso, Sí. vas a comenzar a encararlo como si fuera tu enemigo número uno, Como que pero bien como Pato Vica, tipo, bueno, Pato Vica en la Argentina, no sé, como claro, son estos guardaespaldas que a veces se pasan de su poder. Exacto. ¿No? ¿Y qué te pasa? Y que meten un poquito de violencia en la situación como para decirte que no lo hagas. Bueno, ¿no? Entonces, comiencen a encarar cada frase que anotaron desde ese lado. Es decir, bueno, a ver, ¿por qué tengo miedo a esto? ¿Qué te pasa? Pero desde una cuestión más de poder, más de yo te supero, yo te... ¿sí? Como de frente a frente y de igual a igual, digamos, ¿no? Yo Exactamente. Creo que cuando uno le habla de igual a igual ahí como no sé que... si de igual a igual, como... ¿Más superior decís? Sí, Bien. Que esto que parece una estupidez, les juro que el inconsciente lo toma como válido. Exactamente. Una vez que vos termines, miedo por miedo, a atravesar, a mirarlo, a encararlo y a ver, che, ¿qué me viniste a mostrar? ¿De qué me venís a proteger vos? Porque el miedo te protege. Bueno, ¿de qué me venís a proteger vos? Si yo puedo sola. Yo tengo el poder de atravesar esto con coraje, con valentía, con amor propio, con lo que quieras. Una vez hecho esto, me gustaría que te conectes con la risa. Nadie se ríe cuando tiene miedo. No. Entonces, te conectes con la risa de esto que parece tan ridículo. Comiences a romper la hoja con bronca como, vos no me vas a limitar más. Después esas hojas las podés quemar, tirar en el inodoro, espero que no se tape, claro. O entregarla como siempre hago yo, a la madrecita tierra. Sí. Ese es un muy buen ejercicio, que es divertido, que desafiante también a la vez, porque estoy desafiando al otro como una historia de poder. Y que ¿no? aparente roce de lo ridículo hace que inclusive miedos que son irracionales te parezcan ridículos, como, dale, mi pie es así, la cucaracha es así, no la puedo pisar. Es como, bueno. Sí, total. Exacto. Me parece interesante, me gusta, me parece como... No demos ejercicios tan formales. No, pero aparte me gusta esta cuestión del desafío con la situación, con la emoción. Enfrentarse. Totalmente, y digo, y vuelvo a decir esto por ahí un poco de, mírenme todas estas historias porque vivimos, aparte también cuando hablamos, ay, me caí de miedo con esa película, ay, no, tal, o cuando miramos para atrás también decimos, ay, pobre, debe estar muerta de miedo que por eso no lo hizo. O sea, empiecen a recapitular un montón de cosas de las que por ahí piensan que hay un otro que no las hizo por miedo, que por lo general es así, y denle un lugar. Te voy a dar una vueltita de rosca antes de finalizar el podcast. A ver. Confíen en que están siempre cuidados, en que siempre hay alguien que los protege, en quien ustedes crean, Dios, Jehová, Yahvé, energía universal, ancestros, maestros, seres estelares, lo que quieran. Entreguen los miedos a ellos también, porque de esa manera el sentirse protegidos, el sentirse apapachados, hace que uno también encare de otra manera estos miedos. Claro, porque el cuidado hace eso, ¿no? De esa madre que hablábamos de la sobreprotección, yo creo que por ahí también es un poco de cuidado, como diciendo, che, nada te va a pasar, anda tranquilo, ¿no? O sea, es otra mirada, no de que quédate y no lo hagas, sino que anda, hacelo y tranquilo que va a estar todo bien. Yo te cuido, un poco así. Me gustó eso, yo te cuido. Creo que terminamos ahí. Terminamos esto. Me encantó esa frase, yo te cuido. Yo te cuido. Así que, bueno, muchas gracias. Espero que les haya resultado interesante la información. Siempre nos gusta que por ahí tener un feedback con esto, así que escríbanos, pónganos lo que sea. Si tienen otros ejercicios, otras cosas para compartir, está buenísimo que los escriban abajo porque toda mirada diferente es bienvenida. Totalmente, porque por ahí también eso nos puede servir a nosotros para cambiar la nuestra. Entonces, siempre es interesante el compartir, digamos, ¿no? Y no pensar que lo que están diciendo no está bien, o no está bueno, o no tiene nada que ver. No tengan miedo de decir lo que quieran. Sin miedos. Sin miedo. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.